Familia, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí juntos para hablar más acerca de Jesucristo. Y yo no sé si te suceda que mientras hablamos de Jesucristo, tú lo ves como que distante, como un modelo que a veces hablamos que debemos de seguir como discípulos de Jesucristo, pero lo vemos tan distante que como que no conectamos con lo que decimos de pisar donde Él pisó y caminar como Él caminó. Y de eso quiero hablar en este momento, porque Jesucristo fue hecho en todo como nosotros. Él es Dios, pero se hizo hombre. Y vamos a ir a través de algunos pasajes bíblicos para tratar de entender esto, porque esto es muy importante para que Él en verdad se vuelva tu modelo, tu discipulador, tu maestro para cómo caminar aquí y ahora. Fíjate lo que dice este pasaje. El autor de Hebreos escribe en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y dice esto: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Pero fíjate, dice en todo sentido se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Y cuando habla de sumo sacerdote, está hablando de alguien que nos representara, ¿no? Fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Si Jesucristo no se hubiera hecho 100% hombre, a nuestra semejanza como nosotros, entonces no hubiera podido ser nuestro sustituto. Y dice, entonces continúa diciendo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas como hombre a nuestra semejanza, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, Él es nuestro Señor, está a la derecha del Padre, pero también nos ayuda cuando tú y yo lo vemos y caminamos a través de estas pruebas como Él lo hizo. Entonces, Jesús fue hecho como nosotros, a nuestra semejanza en todo excepto en el pecado, porque Él no pecó. Más adelante el autor de Hebreos dice en el capítulo 4 versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprender nuestras debilidades. Él no se entiende porque vivió lo que nosotros vivimos, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y entonces, aunque vamos a ver hoy cómo tenemos que identificar con Jesucristo hombre, hay algunas cosas que vamos a encontrar que son diferentes. Y esta es una: Jesucristo no pecó. Tú y yo, y lo dice la Biblia, hemos pecado. Y por eso necesitamos un Salvador. Pero Jesucristo no pecó, pero en todo fue hecho a nuestra semejanza. Ahora, cuando estamos hablando de esto, de Jesús hecho hombre, ¿no? Este concepto de la encarnación, vienen algunas preguntas a nuestra mente. ¿Era realmente humano en todos los sentidos? O sea, a lo mejor decimos, no, a lo mejor nada más tenía el cascarón, ¿no? Pero por dentro estaba caminando como Dios con todo el poder. Y esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Luchó genuinamente contra los desafíos de la vida como nosotros lo hacemos? O sea, Él se hizo hombre, y lo que nos dice estos pasajes es que Él luchó y batalló igual que yo, pero decimos, a lo mejor tenía como que no lo hizo tal cual nosotros, ¿no? Sufrió realmente cuando fue tentado. Tú y yo, cuando somos tentados, viene una prueba, viene un sufrimiento, ¿no? O esta pregunta: ¿será que tuvo acceso a algo extra que es exclusivo para Él y no está disponible para nosotros? Porque si Él vivió su humanidad con un recurso que tú y yo no tenemos acceso a Él, entonces no nos podemos identificar con Él. Y muchas veces viene este pensamiento, vienen estas preguntas, y sabes que son muy válidas, porque sí, Él es Dios, pero acuérdate, Él se hizo hombre. Vamos a entender lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2. Hay 4 versículos muy importantes que vamos a analizar ahorita para entender este principio, este concepto que es muy importante para nuestro caminar. Y el apóstol Pablo dice esto, Filipenses 2 versículos 5 al 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y está hablando de identificarnos con Él. Dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un gran pasaje, es un texto muy importante para nuestro caminar cristiano, porque el apóstol Pablo lo pone bien claro. Y vamos a ver algunas frases de este pasaje. En el versículo 6 el apóstol dice: ¿quién, siendo en forma de Dios? Entonces Pablo está diciendo claramente: Jesús es Dios. Entonces, Él es Dios, pero aún siendo Dios, dice ahí mismo en el versículo 6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Jesús es Dios, correcto, eso está bien, pero Él se despojó, ¿sí? O sea, no se aferró a ser Dios para caminar como hombre. Ahora es importante esto: Él no dejó de ser Dios, pero decidió limitarse. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Lo que quiere decir, o sea, no dejó de ser Dios. Y esto lo vemos claro porque Jesús mismo permitía que otros lo adoraran, porque Él es Dios. Si Él no se los impedía, aún murió por esta causa, por decir que Él es Dios, y esa fue la causa de su muerte. Entonces, cuando está diciendo que se despojó, no quiere decir que dejó de ser Dios, pero lo que quiere decir, pon atención a esto, es que renunció a sus privilegios divinos, ¿sí? Dice en el versículo 7 que se despojó a sí mismo. O sea, lo que quiere decir es que se vació a sí mismo. Él es Dios, pero al hacerse hombre en forma de siervo, ¿sí?, se vació a sí mismo de esos privilegios divinos y tomó la forma de siervo. Nos dice en el versículo 7, al despojarse, al vaciarse de sí mismo, tres cosas sucedieron. Primero, tomó la forma de siervo, tomó la forma humana, se hizo semejante a los hombres, a ti y a mí, en todos los aspectos, familia. Por ejemplo, Él lloró, Él tuvo hambre, Él se cansó. Y tienes que entender, o sea, Dios no se cansa, si Dios no tiene hambre, pero Él sí tuvo. O sea, Él se hizo semejante a los hombres. Y en la condición de hombre, a nuestra semejanza, es que logró lo que logró. O sea, Él, a la semejanza de hombre, se humilló delante de Dios, habló con Dios, obedeció a Dios, caminó en una vida increíble con gran poder y murió en la cruz. Y todo esto lo hizo como hombre, habiéndose despojado de esos privilegios de ser Dios sin dejar de ser Dios. Entonces, lo que entendemos es que Jesucristo, siendo Dios, con la adición de la naturaleza humana, lo que significa es que se tuvo que autolimitar asociado a esta decisión de vaciarse. Entonces, Jesús dejó a un lado lo que sería incompatible con vivir una vida verdaderamente humana. O sea, Jesús, si hubiera caminado con todos los poderes y todos los privilegios de Dios, o sea, no hubiera sido una vida verdaderamente humana, ¿verdad que no? Y Él, o sea, se dejó a un lado todo aquello que es incompatible con vivir, una vida verdaderamente humana. Déjame ponerte un ejemplo. La gloria que solamente Dios tiene, ¿sí? Y Jesucristo se vació de esa gloria. Y Él nos dice en Juan, conforme lo narra Juan, capítulo 17, versículo 5. O sea, estaba ahí en el aposento alto, antes de ser arrestado para llevarlo a la crucifixión. Y está orando al Padre y dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dios tiene esta gloria que nadie más tiene. Pero Jesucristo se vació de esa gloria, y en lo que está hablando con el Padre es que retornaría a esa gloria. El Hijo dejó a un lado los beneficios de la gloria, con todos sus privilegios, pero también dejó al lado los beneficios de depender y usar sus poderes y atributos divinos inherentes. Este autor dijo esta frase que me gusta mucho: el Hijo de Dios quiso renunciar
al ejercicio de sus poderes, atributos y beneficios divinos para poder vivir plenamente dentro de las limitaciones inherentes al ser verdaderamente humano. Cuando tú y yo leemos a Jesús de Nazaret en los 4 evangelios, estamos leyendo a Jesús hombre. Y tú y yo nos podemos identificar porque Jesucristo, y este es lo increíble, Jesucristo tenía que identificarse perfectamente con nosotros para poder representarnos perfectamente. Él es nuestro representante porque Él es Jesucristo hombre. Y Él se vació de esos atributos divinos, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver, y para ejemplificarlo y entender más este concepto, que es muy interesante porque va afirmando este concepto de Jesús como nuestro modelo, nuestro discipulador, y para poderlo seguir e imitar. Podemos ver que algunos asuntos en lo que Jesucristo se autolimitó del uso de sus atributos divinos al estudiar su vida. Por ejemplo, Jesús siendo Dios, o sea, Dios es omnipresente. Sin embargo, Jesús hombre no estuvo en todos los lugares a la vez. Él se mantuvo ahí en Israel, en Judea, en Jerusalén, ¿no? O sea, Él se mantuvo ahí. Él no estaba, Él no usó esos atributos de omnipresencia que Dios tiene. Por ejemplo, Jesús, siendo Dios, es omnisciente, que conoce y sabe todas las cosas. Sin embargo, los evangelios nos hablan que Jesucristo creció en sabiduría, ¿sí? Mira lo que dice Lucas 2:52. Cuando era Jesús pequeño, dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. O sea, Dios tiene toda la sabiduría. Dios ya no crece en sabiduría, pero Jesucristo como hombre tuvo que ir creciendo en sabiduría. Otro pasaje bien interesante está en Marcos 5:30, cuando Jesucristo dice que iba caminando, perdón, en medio de la multitud. Dice: al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder porque alguien lo tocó. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Entonces él no sabía todo y por eso es una pregunta genuina que Jesús está diciendo: yo no sé quién me tocó, ¿me pueden decir quién me tocó? Porque de ahí viene toda una conversación con una mujer que en fe tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo creció en sabiduría, no sabía todas las cosas que estaban sucediendo y Dios sí conoce todas las cosas. Jesús siendo Dios es autosuficiente, o sea, a Dios no le falta nada. Sin embargo, Jesús tenía necesidades igual que tú que yo. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó. O por ejemplo, Jesús hombre experimentó emociones difíciles que los seres humanos tenemos y que Dios no experimenta. O sea, por ejemplo, Dios no está angustiado, pero Jesucristo sufrió angustia. Él estuvo afligido, ¿no? Especialmente en el momento de la cruz. O sea, por ejemplo, ¿Dios está ansioso de algo? Claro que no, pero Jesucristo experimentó soledad. Esa gran frase que Jesucristo dice estando en la cruz, y Él dice: ¿por qué me has desamparado? Entonces, o sea, Jesús está experimentando todo lo que tú y yo como seres humanos y la misma limitación. Por ejemplo, Jesús como hombre experimentó la tentación y venció la tentación. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso y cómo lo hizo. Pero el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. Pero Jesucristo sí fue tentado, pero venció la tentación. Jesús hombre aprendió obediencia. El autor de Hebreos dice que mediante el sufrimiento Jesucristo aprendió obediencia. Pero espérame tantito, Dios es perfecto en todos los sentidos, pero Jesucristo tuvo que aprender esa obediencia. Un ejemplo más: Jesucristo murió. Dios es eterno, Él no muere, pero Jesucristo padeció la muerte. O sea, en todo se identificó con nosotros, aún en la muerte que sufre el ser humano o que pasa el ser humano. Entonces, y uno más, Jesucristo realizó milagros, ¿no?
pero los milagros que hizo no lo hizo porque Jesús Dios es omnipotente y puede hacer todo. No, hizo milagros por el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. No por su divinidad, sino por su compañía con el Espíritu Santo. Y aquí ya estamos entrando a materia bien interesante, porque esta es la pregunta: ¿cómo hizo Jesús lo que hizo estando limitado en forma de hombre? A lo mejor tú dices, bueno, ya está bien, me convenciste. Jesucristo se vació siendo Dios, se limitó en forma de hombre, y todo lo que hizo lo hizo como hombre. Pero ¿verdad que hizo cosas extraordinarias como hombre? Y es una buena pregunta. ¿Cómo fue que lo hizo? Así, vivió una vida dependiente y llena del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo vivió una vida dependiente y llena del Espíritu Santo. Él ministró con el poder del Espíritu Santo. Aún Él murió y resucitó por la unción poderosa del Espíritu Santo sobre Él. Mira cómo lo describe el apóstol Pedro, según lo narra Lucas en su libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice Pedro: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces entiende, lo que Pedro está diciendo es que lo que Jesucristo hizo, no lo hizo por sus atributos divinos, sino porque Dios, Espíritu Santo, estaba sobre él y lo estaba capacitando para hacer lo que hizo. Entonces, no fue por su naturaleza divina, aunque él es Dios y fue Dios en todo momento. Él se vació de eso, lo dejó a un lado y caminó como un hombre al 100%, y apeló a la unción del Espíritu Santo como la base por la cual hizo los milagros que hizo, y completó la misión que se le había encomendado nuevamente a través de la unción del Espíritu Santo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 12, 28. En cambio, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, o sea, acababa de liberar a gente, de liberarlos de una opresión demoníaca, y la gente decía, ¿cómo está haciendo esto? ¿Cómo puede hacer este hombre esto? Y dice, en cambio, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y esto es algo increíble, este pasaje, porque a mí me habla de que, o sea, el reino había llegado porque el rey estaba ahí, pero el reino había llegado también porque nos estaba mostrando la manera de acceder a él en toda su plenitud a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces vamos bien con esto. Jesús es Dios y siempre ha sido omnipotente, pero eligió, en el tiempo que vivió como hombre, eligió dejar de lado los beneficios de usar sus poderes divinos inherentes a su divinidad y vivir plenamente, totalmente una vida en obediencia a nuestro nombre, en nuestro nombre, y modelar así cómo tú y yo debemos de vivir y ministrar en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Jesús hizo, lo hizo plenamente como hombre, pero la clave está en que Jesucristo caminó lleno del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Y esta es la clave. Eso también está accesible para ti y para mí. Vamos a entrar a la parte de los milagros como un ejemplo. ¿Hizo Jesús algún milagro que no esté al alcance de otros seres humanos, empoderados también con el Espíritu Santo? Porque lo que Jesús hizo no lo puede hacer cualquier ser humano. Pero lo interesante es que en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, que narra el caminar de la nueva iglesia después de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, muchos ejemplos que vemos a hombres y mujeres caminar con el poder del Espíritu Santo, y podemos ver milagros muy parecidos
a los que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Es un milagro precioso que nos encanta. Ahí Jesucristo con una multitud de 20,000 gentes no tenían que comer y entonces le trajeron unos cuantos panes y peces, los partió, los bendijo y los multiplicó y todo comieron y se saciaron y aún recogieron 12 canastas de pan. Pero por ejemplo en el Antiguo Testamento también vemos al profeta Elías que nuevamente con la unción del Espíritu Santo, multiplicó el aceite de la viuda de Sarepta. Y una viuda que tenía aceite en una vasija y pudo vaciar a otra y otra y otra y otra. Y entonces también vemos un milagro de multiplicación. Elías no era Dios, era un profeta que caminaba con la unción del Espíritu Santo. O por ejemplo Moisés, que le dio de comer el maná en el desierto a Israel por 40 años. Ese es un buen milagro de multiplicación. O sacó agua de la roca. Y escucha esto, no estoy minimizando lo que hizo Jesucristo, porque ahorita te voy a hablar de la magnitud de lo que hizo Jesucristo. Pero a lo que te estoy llevando es que la clave está en la unción del Espíritu Santo, cuando tú y yo vemos la vida de Jesucristo, porque es un modelo para nosotros y nos habla de lo importante que es caminar con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús levantó de los muertos, ¿no? A Lázaro y a otras personas. En el Antiguo Testamento Eliseo levantó al hijo de una viuda también que había muerto y lo levantó de los muertos también. O por ejemplo el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, levantó a un muchacho que de repente se había caído del techo, quedó ahí muerto y oró por él y lo levantó. Y entonces estás viendo esto, cómo vemos estos milagros a similitud, porque estaba el Espíritu Santo operando en ellos. Por ejemplo, Jesús calmó la tormenta, otro de los milagros favoritos míos, ¿no? Cuando estaban ahí, estaba en medio de la tormenta, lo despiertan y Jesucristo le dice, calla, enmudece, ¿no? Pero también vemos en el Antiguo Testamento que Moisés, ¡pum! Obviamente, todo en obediencia a Dios Padre, Moisés llegó y abrió el mar rojo. Es otro milagro increíble de la naturaleza, ¿no? O Josué, por ejemplo, le ordenó al sol y la luna que se detuviesen, conforme lo narra el capítulo 10 del mismo libro que lleva el nombre de Josué, ¿no? O por ejemplo, Jesús sanaba enfermos, cantidad de enfermos. Pero Pedro y Juan en un momento llegaron y sanaron un paralítico de nacimiento por el mismo Espíritu, porque ellos ya habían sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces es esto. Cuando tú lees acerca del Mesías, Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cuando tú ves el testimonio del mismo Señor Jesucristo y también de los apóstoles, como lo que acabamos de leer en Filipenses 2, todos están unánimes en esto. La fuente de poder para la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Mesías, fue el Espíritu Santo. Y la razón por la cual Jesús se humilló, se despojó de esos atributos divinos y dio lugar al Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Para mostrarnos el poder del Espíritu Santo y de la manera que Él lo obtuvo para lograr los propósitos, la voluntad, dentro de la voluntad del Padre, la misión que se le había encomendado. Y esto es algo importante para nosotros, porque nos muestra un camino de fe en el Padre, de salvación con nuestro Señor Jesucristo, pero de poder con el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender que Jesucristo, tú y yo no somos iguales a Jesucristo. Él es el que se hizo igual a nosotros. Pero hay unas diferencias muy importantes y quiero mencionarlas de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, su origen. Jesús es Dios, tú y yo no somos Dios, por ejemplo. Y por favor no te vayas a confundir, tú y yo somos simples mortales. Él sí es Dios y Él decidió hacerse hombre dentro del plan de salvación, dentro de la voluntad del Padre, y caminó ungido por el poder del Espíritu Santo. Otra diferencia es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Su misión fue única en la historia. Y tú y yo no la podemos emular, era la misión para Él, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y salvó a toda la humanidad, y todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Su misión es única.
Tú y yo tenemos otro tipo de misión. La misión de Jesucristo es única. Tuvo que ver con la identidad clara que Él tenía como el Hijo de Dios. Él sabía quién era y para qué había sido enviado. Luego entonces su fe era firme como la roca, ¿no? La fe en el Padre, lleno del Espíritu Santo, con una misión que Él cumplió. Otra diferencia también muy importante es la cantidad y la variedad de milagros que Jesús hizo. Yo te comparé ahorita con algunos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento de los apóstoles y comparando algunos milagros, pero nadie en toda la historia bíblica hizo la cantidad de milagros que Jesús hizo y la variedad de milagros que Jesús hizo. O sea, no hay nadie que se compare. Y era algo que llamaba la atención a sus propios discípulos y a uno de los religiosos judíos. Pero siempre la Biblia nos da evidencia de que fue a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo según las escribe Lucas. Y dice así, o San Lucas, dice así: el Espíritu del Señor, Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, está muy claro. Jesucristo, hombre, el Espíritu Santo sobre Él, lo ungió para este propósito, para esta misión. Y fue increíble la cantidad de milagros, pero fue a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante esto que estamos hablando? Quizá para ti dices, sí, ya lo sabía, ha sido un repaso. Para muchos decir, wow, nunca lo había visto en esta dimensión. ¿Por qué es importante saber esto? El creyente puede confiar, al saber esto, en Jesús para modelar la vida normal, estándar del ser humano. Como Jesús caminó, tú y yo podemos caminar. Y también es importante para ver que el Espíritu Santo está para habilitarnos en este caminar increíble de fe. O sea, es esto, por esto es lo importante, porque tú y yo podemos amar como Él amó. ¿Reconoces que Jesucristo amó en una dimensión increíble? Tú y yo de igual manera, porque tenemos acceso al mismo Espíritu Santo. ¿Puedo resistir la tentación como Él la resistió? Bueno, si pensamos que Jesucristo pudo hacerlo por un recurso que no está disponible para nosotros, entonces no tenemos mucha esperanza. No sabemos lo que Jesucristo hizo y decimos, bueno, pero yo no puedo hacerlo porque no tengo los mismos recursos. Pero si Él resistió la tentación con un recurso hermoso, que tú y yo tenemos acceso también a Él. O sea, entiende, Él no resistió la tentación por su divinidad, lo hizo por el recurso del Espíritu Santo, caminando, ungiéndolo, capacitándolo, hablándole, guiándole. Y ese recurso está accesible, ese recurso que es la relación preciosa con el Espíritu Santo, está accesible para ti y para mí. Por eso es importante entender esto. Muchas veces vemos una iglesia débil, anémica en sus propias fuerzas, impotente para resistir los embates de los gobernadores, autoridades y poderes en el mundo oscuro, fuerzas espirituales de maldad, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12. O sea, pero lo que estamos viendo es una iglesia que no ha entendido que tenemos el mismo recurso que Jesucristo hombre tuvo. En palabras de Jesucristo, en Juan 14, versículo 11 y 12, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo. Entonces aquí está la promesa de Jesucristo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces, o sea, esta es una promesa para ti y para mí. Yo sé que es una promesa poco usada, a lo mejor es poco conocida, pero hoy la tenemos que tomar porque ya la entendemos.
Jesucristo está diciendo, como ustedes tienen acceso al mismo recurso que yo tuve caminando como hombre entre ustedes, ustedes van a hacer las obras que yo hice y aún mayores. Hasta quiero hacer una pausa para que lo medite en esto. O sea, tú y yo podemos amar como Él amó. Podemos obedecer al Padre como Él obedeció. Podemos escuchar al Padre como Él lo escuchó. Y podemos caminar en el poder del Espíritu Santo. Entonces entiende, la misión de Jesús fue única en la historia, ¿sí? Y no podemos, no debemos ni buscar imitar eso. Sin embargo, la manera en la que Jesucristo llevó a cabo su misión, eso sí sirve de ejemplo para nosotros, para que tú y yo realicemos nuestra misión. Su misión es increíble, es única y es perfecta. Tú y yo tenemos una misión de parte del Padre. Tú y yo tenemos una vida con propósito para vivir y caminar en esta tierra. Y tenemos el ejemplo y el recurso. En ocasiones pensamos que no podemos enfrentar las fuerzas y los espíritus de la época. Hay veces que como cristianos nos sentimos diciendo las cosas que estamos viviendo, ¿cómo las vamos a poder enfrentar? Como que nos sobrepasan, pero tienes que saber esto. El Espíritu Santo tiene la sabiduría, la guianza y el poder necesario para que tú y yo podamos enfrentar a las fuerzas y a los espíritus en esta época. Debemos de volver al antiguo sendero de caminar y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Tú y yo estamos listos para este tiempo porque tenemos el recurso de la relación con el Espíritu Santo. Y tú y yo también estamos listos para los tiempos finales que cada día se acercan más. Y a muchos de repente temen. ¿Y qué va a suceder en los tiempos finales? No sé con detalle lo que va a suceder, pero una cosa sí sé, el Espíritu Santo está y estará con nosotros, capacitándonos y guiándonos. Déjame ir cerrando esta idea entonces. Resumiendo, en su encarnación, Jesús se autolimitó al vivir desde su naturaleza humana. Esto es importante entenderlo. Jesús fue portador del Espíritu Santo y vivió, ministró, murió y resucitó con ese mismo Espíritu Santo. Y ahora Jesús se convierte en la fuente de tremendo aliento, de tremenda esperanza para cada creyente que aspira a caminar como Él caminó, a pisar donde Él pisó. Es posible, familia, pisar donde Él pisó. Porque el poder para caminar, porque podemos caminar de la mano con Espíritu Santo, igual que Él lo hizo. Vemos cómo Jesús se sometió perfectamente en obediencia al Padre. Y yo sé que tú y yo batallamos en eso, pero podemos lograrlo a través de la guianza del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Jesús es el que bautiza y promete el Espíritu Santo a cada uno de los que han creído en Él. Jesús, por ejemplo, se comunicó con el Padre de una manera preciosa. Él platicaba con Dios y tú y yo podemos tener conversaciones con Dios a través de la lectura de la palabra rema, a través del Espíritu Santo que la trae y la hace viva y poderosa para cada uno de nosotros. Jesús caminó en santidad, venció la tentación. Y tú y yo podemos vencer aquello que te asedia, aquello que te agobia. Lo puedes hacer con el ejemplo de Jesucristo, la libertad que Jesucristo ya ha traído a tu vida y el poder del Espíritu Santo. Jesús edificó su carácter. Él nos ejemplificó el carácter, como narra Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y tú y yo, igual que Jesucristo lo manifestó, tú y yo podemos trabajar en nuestro carácter y operar de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Y Jesús caminaba en poder.
sanando, echando fuera demonios, parando las tormentas. Y Él dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores. Entonces esta es la pregunta: ¿seguirás dependiendo de tus propios recursos humanos, como lo hemos hecho hasta ahorita quizá? ¿Sí? ¿O se te está abriendo una dimensión increíble de sabiduría, de poder, de transformación? Vivirás y ministrarás por la habilidad del Espíritu Santo que Él te da según el modelo de nuestro gran ejemplo que es Jesucristo. Y yo quiero que hagamos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Es reconocer el amor del Padre a través de Jesucristo y su obra de salvación. Es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él venció y obtuvo para nosotros. Él nos representó y en nuestro nombre nos dio libertad. Pero ahora tú y yo podemos caminar llenos del Espíritu Santo, que es el regalo de Jesucristo, la promesa del Padre para nosotros, en un poder que es mayor que nosotros, a gran libertad. Yo quiero orar ahí contigo. Señor, yo te doy gracias, Jesús, porque hoy entendemos que tú eres nuestro ejemplo. Gracias por modelarnos cómo vivir. Gracias porque hoy vemos más claro qué significa pisar como tú pisaste, donde tú pisaste. Y Espíritu Santo, yo te pido que vengas, que nos llenes, que nos capacites, que nos guíes, que nos liberes, que nos empoderes, que nos lleves a caminar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que no es en nuestras fuerzas, que es en las tuyas, Dios. Señor, hoy reconocemos que mayor es el que está en nosotros que aquel que nos está oponiendo. Y hoy sabemos que seremos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y que nos da el Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que traigas una revelación fresca en el caminar, en la vida de cada uno, de jóvenes y grandes. Revélanos qué significa vivir en ti, cómo es caminar esta vida cristiana y cómo es hacer iglesia llena del Espíritu Santo, capacitada por ti. Guíanos, Señor, transforma nuestro caminar y te damos gracias y te damos la gloria a ti por cada milagro que veremos, por cada cosa con esta promesa que veremos y hoy tomamos, que cosas mayores haremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, entiende esto. Si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia hoy, ¿cuánto de la iglesia permanecería? Y a veces yo puedo decir que si permanece mucho de la iglesia es porque hay poco Espíritu Santo que hemos permitido y abrazado e invitado. Yo puedo ver el modelo de la primera iglesia. Cuando tú lees el libro de los Hechos, si tú quitaras todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo de esa iglesia inicial, esa iglesia primitiva, yo puedo ver que quizá el 95% de lo que hicieron se habría detenido, ¿sí? Y todos hubieran notado la diferencia. Pero ¿qué sucedería si se quitara el Espíritu Santo de la iglesia hoy? ¿El mundo vería la diferencia o seguiríamos caminando iguales? Y esta es mi deseo, esta es mi visión, esta es mi oración, que seamos como Jesús y como esos santos de antaño que caminaban en el poder del Espíritu Santo, que seamos hombres y mujeres, que hagamos proezas poderosas para Dios, para la gloria de Dios. Primero en nuestras vidas, tienes que entender, porque a lo mejor tú dices, ya me emociona, quiero ver milagros. Primero tienes que ver milagros en tu vida, con una vida transformada,
una vida que está sometida al Padre en obediencia, una vida que está siendo transformada en el carácter a la semejanza de Cristo. Y entonces empecemos también a ver cosas poderosas en nuestra vida a favor, en la vida de otros, a favor de otros, precisamente por nuestra dependencia del Espíritu Santo. Que seamos como Jesucristo, que seamos como esa primera iglesia. ¿No te emociona esta idea? Y yo creo, familia, yo veo en el Espíritu que estos tiempos vienen y ya los estamos sintiendo. Y esta es la bendición del cielo. Esta es la época del Espíritu Santo. Acuérdate, es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es la época del Espíritu Santo caminando junto con la iglesia de Cristo en armonía, en entendimiento y en gran poder. Que Dios te bendiga.